Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Códigos, la política de adentro. Ya estamos en vivo en nuestro streaming que ya saben, ven a través del canal de YouTube de Revista Códigos y también, por supuesto, después la nota desglosada a través de revistacódigos.com y también los fragmentos más interesantes de esta nota, que va a ser muy interesante. La van a ver en cada una de nuestras redes sociales. También ya preparándonos para el miércoles 21 horas para que nos vean en la provincia de Misiones, Chaco y Corrientes. Algunos me dijeron que nos ven en Formosa también, a través de Somos Litoral. Hoy con la presencia de esta persona que siempre nos trae la posta. A mí me gusta hablar con ella más que nada fuera de aire, porque es como que me toma examen, ¿no? O sea, es como que puedo decir lo que pienso y ella me dice: en esto tenés razón, en esto estás equivocado, y uno va ampliando un poquito el horizonte. Esperemos que esa función también cumpla con ustedes. Estamos hablando de Milva Carlino. Ella es politóloga, que creo que no le gusta que le digan politóloga, es licenciada en ciencias políticas y también gran observadora, y esto lo digo muy en serio, del escenario político local y regional. ¿Cómo estás? Y también nacional, ¿por qué no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Ariel, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo venir a Revista Códigos. Bueno, contanos un poquito. Ya hicimos la venta, ayudándonos a entender qué dejaron estas elecciones legislativas, además de muchos heridos. Bueno, en primer lugar, me parece que cualquier lectura que hagamos de los resultados de las elecciones intermedias en la provincia de Misiones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la bajísima participación electoral que ya se venía registrando en otros distritos, ¿sí? Tanto en todos los que ya habían realizado previamente elecciones, pero en la historia electoral de Misiones es la participación más baja. ¿Cuál es el promedio? En general, en las legislativas tiende a bajar, pero está arriba de los 60 puntos históricamente. Hacía mucho frío también, hay que decir, mucha humedad, pero mucha neblina. Tengamos en cuenta que la anterior fue la del 2021, en un contexto de pandemia, con una lluvia que había realmente afectado a gran parte del territorio, y sin embargo la participación fue del 59,5%. Hoy estuvimos en 55 este domingo. Sí, en un 55%, con lo cual es un dato de una gran parte de la población misionera que está atravesada por este fenómeno de la desafección política o de la apatía, que no encuentra, digamos, no solamente en términos de los representantes o de la oferta electoral, alguna opción que lo motive a ir a votar, sino que también está desmotivado por otros motivos. Y eso me parece que es un llamado de atención muy fuerte para todos. ¿Esos otros motivos? Habría que indagar, por supuesto, ahora con todas las personas que no fueron a votar, hacer algún estudio mucho más profundo. Pero, a priori, por los estudios que venimos haciendo antes del día de la elección, un poco lo que nos decían es que había compromiso cívico, ¿sí? Creen que es importante, digamos, el hecho de ir a la elección, de participar, pero que no querían hacerlo, digamos. Hay un tema de desinterés, de apatía, de que no hay una suficiente motivación para participar en este proceso. No es lo mismo en una ejecutiva, sin lugar a dudas, pero las legislativas tienden a bajar, nada más que ahora es mucho más fuerte. Es un fenómeno, te diría, no solamente local, eso te iba a preguntar, nacional. Vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones nacionales, pero también es algo que se está viendo a escala global. Bueno, ahí lo pasé, lo vi pasar al mono por atrás. Antes que entre, bueno, ya entró. ¡Qué rapidez! Ya sé, amiga querida. Ay. La única que sabe es Milva. Che, escúchame. Yo no fui a votar, ¿sabes por qué? Porque hacía mucho frío. Y encima había como 5.000 candidatos. Más mareado estaba yo. Por eso me quedé a tomar la sopa nomás. Viste, mono, vos fuiste uno de los del 45. Uno de los irresponsables cívicos. Que no votó. Bueno, yo creo que no fue porque no tiene documento también el mono, no solamente puede ser. No le llegó de ecología el documento a término y entonces no pudo ir a votar. No entró en el padrón. Bueno, ahí tenemos los resultados. Ganadores, perdedores. El primer dato que a mí me parece importante destacar, porque no es menor, es un oficialismo provincial que fue reconfirmado, ¿sí? Con un menor caudal electoral, pero con un esquema o una oposición altamente fragmentada. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, digamos, cada uno de los casos. Pero el dato, digamos, que tenemos que destacar, y me parece importante señalar, es que nuevamente Misiones marca una reconfirmación del oficialismo provincial, ¿sí?
con menor margen de victoria. Hay una victoria que se ve en 7 puntos con respecto a la segunda fuerza, pero que marca también un nuevo dato, digamos, en términos de elecciones en Misiones, que tiene que ver con la competitividad. Esta es una elección que se presentó de un modo más competitivo. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo es de menos de 10 puntos, podemos estar hablando de eso, ¿no? De elecciones competitivas en términos de competencia que la pura. Oposición, déjame un poquito la pantalla esa, que la oposición de alguna manera tuvo competencia. Quizás con nuevos actores, no los opositores de siempre. Ahora vamos actores. A ver el segundo dato es el debut electoral de la marca de la Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Muchos están haciendo lecturas. ¿Cómo fue ese debut para vos? Pero muchos están haciendo lecturas que te diría que hay que marcar que no se puede comparar peras con manzanas, digamos. Lo que fue el 56% que sacó Milei en el escenario de balotaje en la provincia no es para nada comparable con este 22% redondeando que está sacando la Libertad Avanza. ¿Por qué no? Porque primero que son contextos electorales distintos. El balotaje solamente tenés 2 ofertas electorales, una elección nacional, y es no entender que todos vivimos en un estado multinivel, en donde convive el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y cuando vos tenés elecciones locales, tu mirada está puesta sobre lo local, más allá de que compitan fuerzas que puedan representar o que tengan alineamientos nacionales. A eso que me decís entonces, el segundo lugar de la Libertad Avanza con Diego Hartfield, en este caso. Primero ya hablamos de Sebastián Macías. ¿Es meritorio o es una cuestión meritoria personal de la marca? No, es una de las interpretaciones, ¿no? que hacemos, y en base a las mediciones previas, te vuelvo a decir, tiene que ver más con la marca, digamos. Podías haber estado Podía estar Ariel Barbosa o el Mono. El Mono podía ser candidato y podía tener independientemente números de la parecidos. Persona, lo que estaba pesando en términos de intención de votos era la voluntad de estos electores de votar a la Libertad Avanza en cuanto marca, digamos, sello. Hasta acá un escenario promedio normal. Digo, aunque la Libertad Avanza muchas cosas no tiene de normal dentro de la política o de ordinario, pero todavía estamos hablando de política partidaria y de colores. Ahora, el tercero, Ramón Amarilla, una persona privada de la libertad con una causa en camino en la justicia. Algo que no va a volver a pasar, o es muy difícil que vuelva a pasar, porque lo de la Libertad Avanza quizás dentro de 2 años van a tener candidatos, es muy probable que lo tengan, es muy probable que al menos por un tiempo como el PRO estén en la oferta política, pero lo de Amarilla es muy difícil que se vuelva a repetir. ¿Allí cómo lo analizás a este fenómeno? Lo de Amarilla es un fenómeno más disruptivo, porque como vos bien lo decís, primero que es un outsider de la política, ¿no? Realmente, digamos, si bien es un ex policía que lideró todo el proceso de protestas y reclamos, el más importante que ha tenido el gobierno, que ha tenido que afrontar el gobierno provincial en el año pasado, no solamente de ex policías, sino también de docentes, sino también que lo está haciendo desde en un contexto de privación de libertad. Por lo tanto, es absolutamente, te diría, disruptivo en términos de competencia electoral, y también, digamos, con una sorpresiva, te diría, puede ser sorpresiva para algunos, para otros, obviamente en la encuesta quizás lo teníamos un poco más bajo, y quizás después de toda la situación del fallo se pudo haber disparado un poco más, pero entendiendo un poco o interpretando un poco la motivación del voto de ese segmento, digamos, que decidió acompañar a Amarilla, es realmente un electorado que se siente identificado, quizás antirrenovador o en contra, digamos, de la renovación, en términos sobre todo de disconformidad salarial, ¿no? Se queman los libros un poquito de marketing, digo, porque la foto del candidato sonriente, ahí en 45 grados mirando a la cámara, con cara de buenito, maquillado, bien peinado. El hombre tenía bueno, en esta foto, dentro de todo es una foto más
tranquila, pero la que se ve en los carteles afiches, es una foto que en plena protesta, que le están mirando para un costado, cero marketing. Y que prácticamente no tuvo campaña, porque si pensamos, digamos, en cuáles han sido sus instancias de comunicación, era la persona, digamos, era la persona, porque realmente no importa quién seguía en la lista, digamos, era la persona, o sea, lo que representa esta persona dentro de esta situación de protestas y reclamos, la mayor, insisto en esto, porque pareciera que no podemos interpretarlo disociado de lo que sucedió el año pasado. Claro, él es fruto de eso que estás diciendo. Es producto de eso y es producto también, digamos, de una disconformidad con la política salarial. Bueno, y teniendo en cuenta, yo sé, no sos futuróloga, pero teniendo en cuenta esta cuestión... Hacemos ciencia social, no hacemos futurología. Por eso, teniendo en cuenta esa cuestión de que él por ahí es un hecho aislado de la política, que probablemente no se repita, ¿lo miran con cariño esos votos dentro de 2 años? ¿O todavía eso no se piensa? Yo lo que interpreto de este resultado primero es... Hay un 20% importante. Sí. Vos ves, digamos, cómo, más allá de la reconfirmación del oficialismo a nivel provincial, también hay un escenario de la oposición que está reconfigurándose en función de estos resultados, ¿no? Primero porque la oferta libertaria estuvo dividida, vamos a hablar después de Arjol. La irrupción, digamos, de la marca, digamos, del sello de La Libertad Avanza en el propio distrito de Misiones, es la primera vez, por eso hablamos de un debut electoral, rompe también con un poco con cómo se presenta la oferta en la provincia y estos nuevos partidos, o en realidad nuevas ofertas, porque el partido con el que se presenta Amarillo no es nuevo dentro de la competencia electoral de la provincia, él es lo... Aún así igual es desconocido, por eso él es la marca. Él es la marca, digamos, no, es imposible pensarlo por fuera de lo que es la persona, con una fuerte personalización, digamos, era la figura de él lo que convocaba o lo que terminaba atrapando y lo simbólico detrás de esa figura, ¿no? Lo que representa en términos de reclamo o demanda. Y después tenemos, digamos, otro de los tercios en los que... Te quiero preguntar por una persona, porque también hay una... acá le voy a de alguna manera interpelar a ustedes, los analistas de las ciencias políticas, porque he escuchado muchas veces de las ciencias políticas, porque he escuchado muchas veces de ustedes decir la gente no vota para atrás. No estoy diciendo de vos, pero sí lo he escuchado. Inclusive en grandes medios nacionales, personas que sí del sexo femenino, es una muy respetada. Es una interpretación. La gente no vota para atrás. Yo te diría que sin embargo, Cacho Bárbaro es como que la gente puso reversa en muchos casos porque parecía desarmado, que ya había... Y vuelve a tener una elección casi igual de buena de la que tuvo hace unos 8 años atrás, cuando metió creo que 4 diputados, un par de intendentes. Sí, ahí lo estamos viendo justamente. Lo de Cacho Bárbaro es primero una conjunción de factores, ¿no? No todos, y esto en ciencias sociales, no hay un único factor que explique todos los fenómenos. En el caso de Cacho hay de nuevo vuelve a conectarse, digamos, con sus propias bases territoriales, electorales. Si uno ve el mapa, es toda la zona de centro y del Alto Uruguay, que es un voto rural y productivo de la provincia en fuerte disconformidad con el gobierno de Milei. Por las políticas, por la producción primaria y yerbatera. Producción primaria y yerbatera, exactamente. Pero de que él siempre fue de alguna manera el que capitalizó. El referente de ese sector. Él vuelve a conectarse con ese segmento, como su voto de base, su voto originario. ¿Error no forzado la renovación allí en no tener a alguien que capitalice ese sector? A ver, en general la renovación tiene como distintos perfiles también y ha buscado como conectarse. Había dentro de la lista perfiles vinculados con el sector y de la producción y con el sector agrario. Sin embargo, lo de Cacho hay una historia de vínculo, digamos, con ese segmento que Cacho vuelve a conectar. Me parece que hay una reconexión con ese electorado interesante porque nuevamente lo transforma en un representante sectorial de ese sector, ¿sí? También es cierto que Cacho ha hecho, digamos, de tener esa base fuerte del país,
ha hecho también otro tipo de movimientos y de alianzas a nivel provincial y a nivel de alineamientos nacional que un poco lo fueron como desconectando de ese sector en particular. Entonces hay una vuelta, digamos, a la base. A las bases. Bueno, y hoy lo ven quienes entienden más que yo de política, lo ven en un futuro escenario con sus legisladores en la provincia más cercano a la renovación que a la Libertad Avanza, por lo menos en términos ideológicos. Sí, bueno, hoy el esquema de alineamiento nacional, porque digamos, como vos decías, va a haber una reconfiguración y se van a remezclar. Hoy está en movimiento el escenario. Hoy está en movimiento, justamente. O sea, la elección lo que marca es un poco... Reparte las cartas. La expresión y sobre todo una elección de medio término. Lo que tiende a hacer es como a distribuir un poco el poder. Esto le ha pasado, digamos, también a la renovación en otras elecciones intermedias. Lo distintivo, la diferencia quizás de esta es particularmente la diversidad quizás de actores que están logrando representación. En el caso de la Libertad Avanza, tengo que mencionar también que va a tener distribución territorial en distintos consejos deliberantes. Eso también es un dato a destacar, digamos, no solamente en la legislatura provincial, sino también en consejos. Va a tener representación. Sí, y también el partido de Amarilla, que va a tener bancas en Posadas, ¿no? Bueno, me voy a contradecir, porque recién dije, o no sé si fuiste vos, fui yo, pero esta mesa salió que podía ser el mono y iba a tener un porcentaje importante de votos si iba por la Libertad Avanza. Ahora, fue Arjol y no tuvo. ¿Qué le pasó allí? ¿Faltó la presencia de Karina? ¿Faltó los colores de Libertad Avanza? Porque el color era parecido pero no era el mismo. Claro. ¿Faltó candidato? En realidad, la propuesta de Martín Arjol es un candidato conocido, digamos. Es un candidato... esta sonrisa es obvio, esta sonrisa es previa a los resultados. Sí, pero Martín, a ver, de nuevo, hay una oferta de la Libertad Avanza dividida, hay un sello que es el sello original de la competencia a nivel nacional, que es la Libertad Avanza, que lo llevaba a Harfield, a Diego Harfield como primer candidato, y Martín Arjol con este partido libertario que escindido, digamos, del radicalismo. Me parece que ahí hay que hacer una doble lectura, porque por un lado parte el voto de la Libertad Avanza, pero por otro lado también termina de partir lo que era la base de apoyos de lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces ahí hay un voto que va a tener representación también en la Cámara. Se está por confirmar ahora con el recuento definitivo, pero serán 2 diputados que seguramente entren de su lista. O sea, ¿2 con 6? Es muy probable, sí, es muy probable, pero bueno, todo esto a confirmar, ¿no? Pero de acuerdo a la última simulación, con los últimos datos del escrutinio provisorio, nos estaba dando ese valor. ¿Y vos cómo lo analizás? ¿Un gran ganador o un gran perdedor? Depende, porque fue solo de alguna manera. Lo expulsan del radicalismo, no logra prenderse con la Libertad Avanza original, queda ahí, como vos dijiste, con un partido a mitad de camino, pero mete 1 o 2 diputados. Sí, sin duda está en el escenario. Acá todavía no salió la conversación. En esta política de la incertidumbre están en el escenario. Ahora tenemos un proceso electoral que se va a terminar de confirmar en términos de alianzas y de candidaturas de cara a octubre, ¿no? Así que eso también está por verse. Y por otro lado también es el juego que se puede llegar a dar en la propia legislatura. La renovación va a mantener 20 de las 40 bancas, pero bueno, también hay casos en que va a necesitar cierta negociación con algunos de los actores, ¿no? Claro, por eso te hacía referencia a lo de Bárbaro, por ejemplo, ¿no? Que ahí aporta 4 diputados mucho más cercanos hoy por hoy, por lo menos en términos de alineamientos nacionales. Lo veo mucho más cerca de la renovación que de alguna propuesta libertaria. Todo este escenario está para definirse, digamos, en términos de cómo eso repercute en el proceso, digamos, en la actividad legislativa en sí misma. Para finalizar, lo que tiene que ver con la provincia, después te voy a pedir, Seba, lo de Posadas, pero antes, Santi Koch, sí, ahí ya hablamos en terreno de perdedores. Sí, también tenemos que marcar esto, digamos, uno de los frentes que quedó, si se quiere, más desperfilados de cara a esta elección. Porque, recordemos que quedó sexto. Es el radicalismo y en alianza con el PRO, ¿no?
Entonces, ese es el... O sea, vos le agregás a Santi Koch, quizás los Pianesi, le agregás al radicalismo como marca y al PRO. Pero también, de nuevo, con esta pérdida, porque, vamos, Martín Arjol era un dirigente importante dentro del espacio, y también esto reconfiguró la propia base de apoyo de lo que era Juntos por el Cambio. Sin dudas, uno lo puede pensar como sí, es uno de los grandes perdedores, pero haber accedido a una banca te diría que fue todo un logro teniendo en cuenta el contexto en el que compitió. Ahora, lo último, antes de ir a lo de Posadas, ¿dónde perdés más? ¿Saliendo sexto, quinto, sexto, séptimo en una elección, arañando una banca de concejal o diputado? ¿O no estando en la propuesta electoral como el PJ? Mira, es una pregunta que está... Es buena la pregunta. Está muy buena. Tirame una. Me dejaste pensando, porque en realidad la no competencia del PJ tiene que ver con esta cuestión. O sea, es otro de los datos de esta elección. Es la primera vez que el PJ, en tanto partido, digamos, no participa de la competencia. Pero también hemos visto que el partido, el PJ, se fue escindiendo, digamos, en distintas... Al estilo del radicalismo. En distintas expresiones. Lo mismo que le ha sucedido al radicalismo, ¿no? Entonces, ¿qué se gana, qué se pierde? Y todo depende cuál es tu objetivo de máxima y de mínima en una competencia. Siempre es eso, ¿no? A veces el objetivo no es ganar la elección, a veces el objetivo es posicionarse. Posicionarte, claro. Entonces, depende qué es lo que buscas, o que si lo que buscas es resguardarte para después ver de qué manera te volvés a presentar ante la ciudadanía en otro contexto electoral. Lo sabrán los dirigentes. Vayamos al Consejo Deliberante. Consejo Deliberante donde ganó la renovación, ese es el título. Uh-huh. Automáticamente viene un pero, con bancas nuevas, menores a las que se van, y con dos fuerzas que ingresan con igual cantidad de legisladores, ¿no? Con un legislador de 85 años, por un lado en el espacio de Amarilla, dos legisladores de La Libertad Avanza, que obliga también al Consejo a reconfigurarse. Es una reconfiguración sin lugar a dudas, ¿no? Porque de las 4 bancas que ponía en juego el oficialismo, estaría recuperando, o sea, estaría manteniendo dos. Y lo otro se distribuye también en este nuevo esquema emergente, ¿no? Y con diferencias más chicas también que la provincia. Se acortan las diferencias, y esto también tiene que ver con los apoyos en los grandes centros urbanos que ha tenido La Libertad Avanza. Y en el caso de Amarilla, fíjate que si uno ve el mapa de la provincia, también es un voto muy concentrado en Posadas y Gran Posadas, ¿no? Candelaria, Garupá, en toda esta zona, digamos, de Posadas y todo lo que son las ciudades de alrededor. También un fuerte, digamos, apoyo en este segmento del que hablábamos anteriormente, ¿no? Generalmente, digamos, es quienes se identifican con este reclamo de la lucha salarial, y quienes quizás lo vieron a Amarilla como, bueno, el referente en cuestiones de las causas perdidas. De las causas, claro, de decir apoyo esto porque no me gusta cómo se están manejando en determinados aspectos, ¿sí? Bueno, pero sí lo veo un voto. Para mí, pensando ya también en un contexto nacional, es como una oposición bien local. Bueno, antes del mono, que ahí ya lo vi pasar, acá hablábamos de diferencias pequeñas y un consejo que cambia mucho. Bueno, también el Partido Libertario que sí, y ese es un dato, porque la cantidad, digamos, la base electoral de Pablo Argañarás de alguna manera empujó también a Martín Arjol en términos generales, ¿no? Uh-huh. En todas las localidades donde Martín Arjol ha tenido, digamos, algún candidato competitivo en la ley de lemas, digamos, en los espacios en donde había competencia local, eso también lo hizo crecer, digamos, en porcentajes globales, ¿no? Bueno, ahí pasó el mono. Decime, cada vez se entiende menos... Milva, amiga, amigui, re amigo el mono, ¿viste? Una más antes que te vayas. Por las dudas, ¿hay alguna encuesta que mida cuántos asesores políticos se quedaron sin trabajo después del domingo? Ya metiendo ruido el mono, ¿viste? Para hacer esa encuesta también. No me hagas hablar mal de los colegas. Bueno, yo creo que igual habla de ministros. De ministros, no solamente. No, pero dijo asesores políticos, así que dije, sí, por ahí también. Pero hoy hablando con el mono. Entramos encuestadores, entramos. Él hablaba más de ministros, me parece que quiso decir eso. Pero bueno,
quizás algún asesor también. A los intendentes no se los puede despedir. Párrafo aparte. Tienen un contrato con la ciudadanía. Por eso tienen otro tipo de... Bueno, cada vez se entiende menos a los políticos o a la sociedad. Digo esto porque acá en este mismo tema tenemos cosas que nos contradicen. Decimos que por un lado la Libertad Avanza gana con cualquier candidato y te das cuenta que hay otro que va con el sello de la Libertad Avanza o con los colores y no hace buena elección. Decíamos en su momento, Lalo, pasaba lo mismo. El que se saca la foto con Lalo va y sin embargo no se dio y eso no va en desmedro de Lalo porque la imagen de él es excelente y tiene una buena gestión, sin embargo después no se traduce en las urnas, o en este caso, ¿no? Entonces digo, cada vez estamos tendiendo menos la política. No, te dicen una cosa, sale otra. Hay cuestiones que hay que poner por ahí en la mesa para analizar. Primero, la cuestión de la crisis de representación, que eso está presente, pero también hay una crisis que atraviesa la sociedad y eso también se traduce en esta falta de conexión de la sociedad con la dirigencia política o la política como actividad, ¿no? Esta desafección, esta cantidad de ciudadanos que no se acercaron son también una señal de alarma para el sistema político, ¿no? Para la dirigencia, de decir, hay que volver a conectar, porque esta es la base de la democracia. La representación se logra con la participación, digamos. Con una mayor participación se genera una mayor base de legitimidad y una mayor base de representatividad. Entiendo. Así que son las dos, confluyen los dos. De todas maneras, déjame decirte que lo del Partido Libertario y la Libertad Avanza, a mí me parece que está claramente la cuestión de que sí. La Libertad Avanza es la marca. De hecho, toda la campaña era nosotros somos la marca. El otro es un intento de apéndice. Claro, es como, bueno, es el que trato de estar ahí, trato de ser parecido a la marca. Se presenta ante la ciudadanía como la otra marca, ¿no? Pero sí, digamos, eso me parece que quedó también claro y un poco los resultados lo reflejan. Y después hay otras cuestiones que quizás también emergen, digamos, de estos escenarios de políticas de incertidumbre, ¿no? De que estos que vos mencionabas, como los manuales se quemaron, y sí, porque lo que antes pensábamos que funcionaba ya no está funcionando. Entonces también hay una necesidad para la dirigencia política de reconectar en términos de agendas, en términos de intereses y en términos de soluciones concretas hacia la ciudadanía. Bueno, gracias por tu tiempo, siempre gracias por echar luz a tantas dudas y ahora más dudas que nunca. Estuvimos hablando con Milva Carlino, ella es la que trae la posta siempre, licenciada en Ciencias Políticas. ¿Politóloga te gusta que te diga o no te gusta? Me encanta. No, lo que no me gusta, pensamiento que te digan lo que no me gusta es ciencias políticas. Bueno, nosotros sigamos hablando mientras ellos van a la pausa. Una sola ciencia. Entonces, ¿cómo es es la discusión? ¿La ciencia? La ciencia política. La ciencia política. Por eso es licenciatura en ciencia política. Muy bueno. Gracias por venir.